comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos al programa A través de la Biblia. Un programa que busca el poder profundizar en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios, libro por libro. Y también profundizar en aquellos temas que nos van a ayudar bastante a poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que le invito a que podamos comenzar el día de hoy con este programa y con esta serie de estudios relacionados a los libros de la Biblia, tanto el Antiguo como Nuevo Testamento. Vamos a analizar los puntos importantes, autores, fechas, temas importantes de los libros, acontecimientos, propósitos. Vamos a analizar todo lo necesario para poder tener una noción panorámica de lo que cada uno de los libros de la Biblia nos dicen y aportan al tema central de la Escritura, que como todos sabemos es la redención del hombre a través de Jesucristo. Así que le invito a que podamos comenzar y hoy vamos a comenzar con una introducción obviamente a lo que es la Biblia. Y en primer lugar tenemos que decir que la Biblia es el libro de los libros. Se han vendido millones de copias de la Biblia alrededor de todo el mundo, se ha traducido a muchos idiomas, ha llegado la palabra del Señor a lugares que ni siquiera nos imaginamos y aún así queda mucho también por, por hacer, mucho trabajo que realizar para que la palabra del Señor también llegue a otros lugares que no se ha evangelizado. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es un libro especial, es un libro que ha trascendido el tiempo, ha trascendido los años, y tal cual como dice la Escritura en el libro de Isaías, cuando el profeta dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y hemos sido testigos de esa realidad que la palabra de Dios ha permanecido por los siglos de los siglos y aún sigue vigente. Y esa es una característica muy importante de la palabra de Dios, que aunque pasen los siglos, aunque pasen los años, aunque podamos ver muchas modas en el mundo, pasajeras, la palabra de Dios siempre permanece y es vigente y es actual y es aplicable al día de hoy. Así que comenzamos nuestro estudio hablando de la Biblia. Vamos a hablar algunos temas para poder introducirnos en lo que es la Biblia. En primer lugar, encontramos el término Biblia, que quiere decir una colección de libros. Muchos creen que gente que no conoce, no está familiarizado, perdón, con la Biblia, muchos creen que es un libro único, que se escribió desde principio a fin por una sola persona, o un libro manipulado, muchos dicen. Pero la realidad es que la Biblia es una colección de libros. Y esta información es la que conocemos todos nosotros desde pequeñitos, ¿cierto? Desde las escuelas dominicales se nos ha enseñado cómo la Biblia se clasifica. Y tenemos dos grandes clasificaciones, el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia cristiana protestante está compuesta por 66 libros. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y estos libros fueron escritos en un periodo aproximado de 1500 años. Se comenzó a escribir en el siglo XV antes de Cristo, con Moisés, escribiendo el Pentateuco en los años 1400 antes de Cristo. Y se termina el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo, 400 años antes de la venida de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento se escribe en el primer siglo, aproximadamente desde los años 50, aproximadamente hasta el año 90, año 100 después de Cristo. Y ahí tenemos un aproximado de 1500 años. Y estos fueron escritos por muchos autores. Vemos que como hay una gran cantidad de libros, también hay una gran cantidad de autores diversos. Algunos fueron reyes, otros fueron sacerdotes, otros fueron escribas,
otros fueron pescadores, otros fueron médicos, otros fueron funcionarios públicos. Bueno, tenemos una gran variedad de escritores, 40 escritores aproximadamente. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ese es el término que nosotros le damos a la palabra de Dios, aunque no es un término, no es un vocablo que nosotros lo encontremos en la misma Biblia. La misma Biblia no se define a sí misma como Biblia, sino que en algunas ocasiones encontramos, como por ejemplo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos habla de los escritos, de los textos bíblicos, como la escritura. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. En aquel momento Pablo se está haciendo referencia a los escritos que en su tiempo poseían, que era el Antiguo Testamento, ¿ya? La Torá, los profetas, más conocido como la Biblia hebrea, el Tanaj. Entonces ya tenemos como noción un poquito de lo que es la Biblia. Una colección de libros divididos en Antiguo, Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, escrito en un periodo de 1500 años aproximadamente por más de 40 autores también aproximadamente. Ahora hablamos del autor, ¿cierto? Hablamos de autores, hablamos de 40 autores aproximadamente y tenemos que entender que la Biblia es un libro escrito por hombres. Fue escrito por hombres. Pero también tenemos una doble autoría. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos que en primera instancia el autor es divino. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor es Dios. Entonces vemos varios textos. En este caso podemos ver 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces las profecías que nosotros encontramos del Antiguo Testamento, los escritos proféticos, los escritos de Moisés, los escritos que encontramos tanto en los libros poéticos, proféticos, históricos, en el Pentateuco, todos fueron escritos bajo la inspiración de Dios. 2 de Timoteo 3:16 nos dice también que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, en primera instancia, los escritos bíblicos, los textos bíblicos, no son textos que nacieron de la razón humana, que nacieron por inspiración humana, sino que nacieron bajo la directa inspiración de Dios. Por lo tanto, decimos que en primera instancia, la Biblia, el texto bíblico, su autor es Dios, es el Espíritu Santo. Hay un autor divino. Pero también decimos que hay un autor humano. Y ahí es donde nosotros mencionábamos autores como Moisés, como David, Isaías, Jeremías en el Antiguo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas. Y esto nos da a entender que Dios utiliza estos recursos, utilizó en este caso, la personalidad de cada escritor para poder registrar su mensaje, registrar la revelación divina, registrar la voluntad de Dios. Entonces tenemos claro que hay un autor divino, que es Dios, que inspira a los escritores para poder registrar la revelación divina. Y estos hombres fueron como usted, como yo, como decíamos anteriormente, muchos fueron de diferentes clases sociales y con mucho tiempo incluso de distancia entre sí. Pero lo importante es que, a pesar de la diversidad de escritores humanos, el tema era uno solo. El tema de la Biblia apunta a una sola cosa, y esto es la redención del hombre a través de Jesucristo. Entonces tenemos el autor divino y el autor humano. ¿Y qué fue lo que registró? ¿Qué es lo que registran los autores bíblicos? Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar de la revelación. Para entender en parte la naturaleza de la escritura, nosotros tenemos que tener claro tres conceptos muy importantes, que es revelación,
inspiración e iluminación. En primer lugar, partimos por la revelación. ¿Y qué es la revelación? Revelación es el acto por el cual Dios se da a conocer. No es que el hombre llegue a conocer a Dios porque el hombre fue capaz de conocer a Dios, sino que es Dios quien se da a conocer. El hombre, podemos graficarlo así, el hombre tiene una venda en sus ojos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Quitar esa venda, quitar el velo del hombre que le impedía poder acercarse a Él y poder conocerlo. Entonces Dios se da a conocer al hombre. Y en esto encontramos dos tipos de revelación. Podemos hablar de dos tipos de revelación. La revelación general o la revelación universal es la que nosotros encontramos en la creación. Dice, por ejemplo, Salmos 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, no sé si usted ha escuchado el término del diseño divino o el diseño inteligente. Vemos que la creación es evidencia de algo superior. Como cristianos y desde el punto de vista bíblico, nosotros entendemos que todo lo que vemos alrededor nuestro fue creado por Dios. No es producto de la casualidad, no es producto del azar. Como como dicen algunas teorías científicas, que todo lo que vemos fue producto del azar, producto de la evolución. Pero la palabra de Dios nos dice que el firmamento, los cielos, el mar, la tierra, las montañas, todo es evidencia de un Dios creador. Apuntan hacia un creador. Romanos 1:20 nos dice exactamente lo mismo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí el apóstol Pablo da un buen argumento, un argumento de peso que nos dice que todas las cosas visibles son evidencia de la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios creador. Y por lo tanto, nada de lo que hay en el mundo podemos decir nosotros que tenemos excusa para decir que no existe un Dios creador. O sea, es inevitable poder pensar que existe un Dios creador, porque hay un diseño en todas las cosas. Nosotros si vemos estas hojas, si vemos una hoja, si vemos un árbol, si vemos un celular, si vemos un balón de fútbol, sabemos que detrás de ese diseño hay un diseñador. Hay alguien que lo pensó, que creó en crear aquel objeto. Por lo tanto, no podemos negar esa realidad. Y Pablo dice lo mismo. Las cosas invisibles nos hablan del eterno poder de Dios, de su deidad, de su poder, de su obra creadora. Y eso es la revelación general. Cuando hablamos de revelación general, hablamos de la creación. Y Dios se da a conocer. El hombre puede conocer a Dios viendo lo que hay a su alrededor. Nosotros mismos somos creación de Dios. Sin embargo, la revelación general o universal no nos aclara cuáles son los propósitos de Dios. Y ahí es donde nosotros hablamos de revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque allí nosotros encontramos la voluntad de Dios. Allí es donde nosotros podemos saber de este Dios creador, cuál es su voluntad, cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y es a través de la Escritura que nosotros podemos entender el propósito de Dios, podemos conocer, se nos revela la voluntad de Dios. Y Dios inspiró a los hombres, a los escritores bíblicos, para que pudieran registrar su revelación, la voluntad de Dios. Entonces, podemos ver que la revelación especial, podemos referirnos como la revelación especial a la Escritura, aunque también hablamos de Jesucristo. Hablamos de la persona de Jesucristo porque Él dio a conocer al Padre. Pero hoy en día, ¿a quién tenemos nosotros? ¿O qué es lo que tenemos nosotros como guía, como manual, como registro de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios? Es la palabra de Dios.
Hebreos 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí también este texto nos habla de que hubieron formas especiales como Dios habló. Habló a los profetas, habló perdón, a sus antepasados por medio de los profetas y de muchas otras formas. Y vemos en la palabra de Dios que Dios habló a través de sueños, de visiones. Tenemos muchas historias de Daniel, de Moisés, cómo recibieron visiones, sueños de la voluntad de Dios. Dios se reveló a ellos a través de estos medios. Formas especiales que va más allá de lo creado, más allá de la creación. Y Dios se reveló de esa forma. Pero hoy tenemos lo que es la palabra de Dios, a lo que hemos venido hoy día, lo que nos congrega hoy día en este programa, que es hablar de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces entendemos la revelación como el acto por el cual Dios se da a conocer. Y tenemos dos tipos de revelación. La revelación general, que lo vemos a través de la naturaleza, de la creación, de lo creado por Dios, y también la revelación especial que hoy en día nos habla específicamente de la Escritura. El otro término es la inspiración. Y ya hablamos de esto, de la inspiración, que es el acto por el cual el Espíritu Santo dotó a los escritores bíblicos para registrar, sin error alguno, la revelación divina. Eso es la inspiración. Está estrechamente relacionado o directamente relacionado con el registro de la Escritura. O sea, con la palabra de Dios, con la Biblia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos encontramos con la revelación de Dios inspirada por Dios. ¿Y cuál es esa evidencia de esa revelación? El registro bíblico, el registro escrito. Vamos nuevamente al texto que podríamos decir el texto base, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta inspiración no es un dictado mecánico, no es que Dios guió a los escritores y prácticamente los usó como ventrílocuo, sino que Dios dotó al hombre con la capacidad de poder asimilar esa revelación que Él le está entregando para poder registrarla sin errores, pero no anuló la personalidad, las características de cada escritor. Por eso es que nos vamos a encontrar con diferentes estilos de escritura, con diferentes estilos en cada libro. Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene un estilo distinto al de Lucas. Por ejemplo, hay algunos textos que son muy ricos en vocabulario, como por ejemplo Lucas en el Nuevo Testamento e Isaías en el Antiguo Testamento, pero otros más cortos, otros más breves. Pablo, por ejemplo, tiene frases muy largas que no terminan nunca. Hay 8 o 10 versículos incluso donde ni siquiera hay un punto final, porque las ideas del apóstol Pablo o la forma, la escritura, el estilo que él tiene, es así. Pero hay otros que son más concisos, son más breves. Entonces vemos que Dios no anula la personalidad de cada escritor. Por eso que cuando estudiamos la escritura, también estudiamos al escritor, al autor. Porque entendiendo al autor también podemos entender el mensaje. Podemos extraer mayor riqueza, en este caso bíblica, para poder aplicar de mejor forma. Si sabemos por qué el autor escribió de tal forma o por qué dijo lo que dijo, también nosotros vamos a poder aplicar correctamente e interpretar correctamente y poder enseñar tal cual lo que él quiso enseñar. Ya me estoy enredando mucho, pero de eso se trata la inspiración, del registro bíblico, del registro de la revelación y que está relacionado con la escritura. También tenemos la iluminación. Y cuando hablamos de iluminación, hablamos de el acto, así como la revelación es el acto por el cual Dios se da a conocer,
La inspiración es el acto por el cual Dios dota, capacita a los escritores bíblicos para registrar la revelación. La iluminación es el acto por el cual Dios, a través de su Espíritu Santo, dota al creyente, en este caso a nosotros, para poder interpretar correctamente su palabra. Por lo tanto, cuando entendemos estos términos, como por ejemplo revelación, inspiración e iluminación, nosotros nos damos cuenta que el registro bíblico, que la inspiración divina registrada en la palabra del Señor, es la revelación de Dios. Por lo tanto, hoy en día, lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, es darnos luz, darnos entendimiento para comprender la revelación escrita, la revelación inspirada por Dios. Entonces, técnicamente nosotros no podríamos decir, y lo digo así técnicamente porque no creo que muchos lo hagan intencionalmente, aunque sí hay algunos que lamentablemente creen que están en lo correcto, pero Dios ya no nos revela algo nuevo que no esté en su palabra. Lo que hoy día Dios hace es iluminarnos. Y es por eso que hay textos muchas veces que los leemos y no lo entendemos, pero al tiempo después podemos comprender. Dios arroja luz en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entender ese mensaje. Y ahí muchas veces decimos, pero ¿cómo no lo vi antes? Y muchas veces decimos, es que Dios me lo reveló ahora. Por eso le decía, técnicamente no es así. Dios no nos revela cosas nuevas en cuanto a lo que encontramos en el texto bíblico, en cuanto al tema central de la palabra de Dios, en cuanto a lo que Dios reveló en su palabra, es lo que tenemos y es la guía, es el manual, es nuestra revelación especial que Dios nos dejó para que nosotros nos guiáramos a través de ella. Y lo que Dios hace, como les decía, es iluminar nuestra mente para comprender el texto. Tanto el Espíritu Santo que inspiró a los hombres para poder escribir, Él también nos dará la luz necesaria, nos dará el entendimiento necesario para poder comprender ese mensaje. Y es allí donde nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que el Espíritu Santo y que también el estudio de su palabra nos ofrecen para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Y ahí tenemos que utilizar todos los recursos, todas las herramientas que nosotros tengamos a mano para poder hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. Porque a eso estamos llamados los hijos de Dios, a ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. Porque siendo buenos intérpretes podemos enseñar correctamente la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Enseña la palabra, exhorta con toda paciencia, con toda doctrina, pero también cuídate de ti mismo, de la doctrina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que creemos que dice la Escritura es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos, pero muchas veces nos equivocamos. Nuestros métodos de interpretación no son correctos. Y estamos cerrando. Y estamos enseñando algo totalmente contrario a lo que Dios quiso enseñar cuando le reveló e inspiró al hombre a poder escribir. Entonces, la tarea de interpretar es muy ardua, pero es necesaria para ser buenos intérpretes, para presentar el Evangelio, para presentar la palabra de Dios de una forma clara, coherente, sencilla. No es necesario, no es necesario dar una cátedra de hebreo, de griego, de latín, de historia, no. Pero sí es necesario entender lo que el texto dice para poder enseñar claramente la palabra de Dios. Entonces ya tenemos bastante avanzado en lo que es la terminología en cuanto a la naturaleza de la escritura. Ya hablamos de la Biblia, ya hablamos de su autor, ya hablamos de la revelación, de la inspiración y de la iluminación. Y ya tenemos ya más claro el panorama de qué realmente es la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar vamos a ver otro punto importante, otro ítem que nos habla acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Y vemos que
hay un término que muchas veces hemos escuchado, que es el término canónico. ¿Ya? Hablamos de los libros canónicos, de los libros no canónicos. Y cuando hablamos del canon, estamos hablando de la regla, estamos hablando de la medida, estamos hablando de los libros establecidos, ¿ya? De la lista de libros oficiales, podríamos decirlo así, que son considerados como la palabra de Dios. En este caso, son los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Estos son los libros canónicos, los que la Iglesia ha considerado que son parte de esta lista de libros que nos ofrecen la revelación registrada, inspirada por Dios. ¿Ya? Una definición muy larga, pero para resumirla otra vez, el canon es la lista de libros oficiales que nosotros encontramos en nuestra colección llamada Biblia. ¿Ya? Y la palabra canon quiere decir regla o medida. Entonces, los libros canónicos nos enseñan la doctrina, la enseñanza apostólica, la enseñanza profética, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, y que dan base también a nuestra fe. Entonces, cuando hablamos de canon, hablamos de los libros oficiales de la palabra de Dios. En cuanto a las características del canon, ¿ya? Hablando de por qué son considerados canónicos, porque ahora podríamos decir, ya, hay una lista oficial, pero ¿cuáles son los criterios que se utilizaron para poder realizar o concretar esta lista de libros sagrados? Y en primer lugar tenemos algunas características, algunos criterios que vamos a mencionar, como por ejemplo el origen apostólico o profético. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, estos tenían que haber sido escritos en el Antiguo, por ejemplo, por profetas, o en el Nuevo por apóstoles, o personas muy cercanos a ellos, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, tenemos los libros proféticos, los profetas mayores, profetas menores. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son escritos por profetas. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos libros, algunos libros escritos por apóstoles y otros por personas muy cercanas a los apóstoles, tanto por ejemplo como Lucas, que fue acompañante de misionero del apóstol Pablo. Tenemos a Marcos, que fue acompañante también del apóstol Pablo, pero en última instancia fue el acompañante cercano del apóstol Pedro. Y tenemos sus escritos, tenemos también a Santiago, que era el hermano sanguíneo de Jesús. Judas, la carta de Judas también era de un hermano sanguíneo de Jesús. Entonces, estos escritos eran escritos por personas muy importantes. Estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de gente cercana al círculo de Jesucristo. Fueron testigos, muchos de ellos, de la obra de Jesucristo. Y como decíamos, también en el Antiguo Testamento también fueron escritos por profetas, hombres, por los portavoces de Dios, los guardianes de la ley. Entonces estos libros tenían que tener un origen apostólico o profético. También tenía otro criterio, era que tenían que ser en conformidad doctrinal con la revelación previa. ¿Qué quiere decir esto? Para los judíos y también para efecto de todo lo que nosotros encontramos en la Escritura, el Pentateuco, los primeros 5 libros, forman la base central. Y una de las características de la profecía en el Antiguo Testamento es que si un profeta hablaba, esto tenía que ser acorde a la doctrina o a la enseñanza de la Torá, del Pentateuco, de los libros escritos por Moisés. Si no, no eran considerados profetas de Dios, y su profecía y sus escritos no eran considerados divinos, inspirados por Dios. Entonces tenía que tener este criterio, que el contenido, su doctrina, lo que presentaban tenía que estar en conformidad a la doctrina previa. Y vemos en la Escritura, como decíamos y mencionábamos, en cuanto a la autoría de la Biblia, una autoría divina y una autoría plural de muchos escritores humanos,
veíamos que aún así, a pesar de esa diversidad de autores humanos, el tema era uno solo. Ya hay una conformidad, hay una coherencia en cuanto a la línea de pensamiento. Si bien cada uno tiene sus temas en particulares, circunstancias distintas, apuntan a a ciertos temas, o como decían, son escritos bajo ciertas circunstancias históricas, incluso culturales, pero aún así no hay contradicción alguna entre ellos. No hay contradicción. Entonces, estos escritos, para ser considerados canónicos o inspirados, revelados por Dios, tenían que tener una coherencia en cuanto a lo doctrinal. Y también un uso general en la comunidad de fe. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tenía que haber un uso cotidiano, ser también leídos por la comunidad, ¿ya? Y de ahí que nosotros podemos encontrar muchos textos, porque hay muchos que nos dicen, ya, pero existen muchos otros libros más. Y gente que, como también les decía al principio, que no está familiarizada con lo que es la Biblia, con lo que es el cristianismo, con lo que es la iglesia, muchos dicen, no, es que la Biblia está manipulada. La Biblia fue manipulada por la Iglesia Católica, que inventaron el cristianismo y dijeron, este libro sí, este libro no, esto parece que no nos conviene mucho como iglesia, como institución, lo vamos a sacar. Entonces, muchos creen que la elección de esta lista de libros canónicos inspirados por Dios fue algo al azar, prácticamente. Pero fue un proceso largo de aceptación. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se demoró mucho o no fue tan fácil la aceptación de ciertos libros como Judas, la carta de Judas, como el Apocalipsis, como el libro de Hebreos. En cuanto al Antiguo Testamento, ya había una, una, una concordancia en que los 39 libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy ya eran considerados o eran aprobados por la comunidad judía y por la comunidad cristiana temprana del primer siglo. Pero los escritos del Nuevo Testamento, muchos de ellos fueron aprobados mucho tiempo después. Entonces vemos que el criterio que se utilizó era muy riguroso. No era algo al azar, no era algo tan sencillo. Y hubieron muchos concilios posteriormente en la iglesia que dieron paso a la conformación de esta lista canónica, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Y pasó mucho tiempo para que nosotros pudiésemos tener la palabra de Dios tal cual como la conocemos hoy. Ya en otro programa podríamos hablar de cómo la Biblia llegó a ser la Biblia, cómo nos llegó la Biblia hasta nuestras manos. Sería un buen programa también para hablar de eso, pero estamos hablando de forma general, haciendo esta introducción a lo que es la Biblia. Y por último vamos a hablar de dos términos importantes también que hablan acerca de la autoridad de la Escritura. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la inerrancia de la Escritura. ¿Y qué es la inerrancia de la Escritura? Es la doctrina que nos enseña que la Biblia, en sus escritos originales, está libre de errores. En sus escritos originales. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas traducciones que obviamente al contextualizar también el idioma, donde el idioma va cambiando constantemente. Hay palabras que quedan en desuso. Por lo tanto, hay que actualizar muchas palabras. Por lo tanto, cuando hablamos de la inerrancia, hablamos de los textos originales, que obviamente no los tenemos. No existen textos originales, no existe el texto que escribió Lucas, el original. Hay copias de copias de copias de copias de copias hasta nuestros días. Y hay muchas también traducciones o nuevas versiones que nosotros podemos encontrar hoy en día, en la actualidad. Pero cuando hablamos de la inerrancia, hablamos que la Biblia no contiene errores. Y también es un tema muy importante porque hay muchos que hablan de ciertas contradicciones que encontramos en la Escritura. Y al tener contradicciones, muchos niegan la veracidad de la palabra de Dios, de la eficacia de la palabra de Dios. Y muchos dicen que la palabra de Dios no es verdad, sino que es
solo un libro manipulado por el hombre para conveniencia propia. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay error en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue revelada por Dios. Y eso es importante porque si nosotros aceptamos que la palabra de Dios contiene errores, entonces no podríamos confiar en el Dios que reveló e inspiró a los hombres a poder escribir. Entonces estaríamos negando la inspiración divina de las Escrituras. Por eso es importante estos términos, porque estaríamos negando la inspiración de la palabra de Dios. Si la Biblia contiene errores, estaríamos negando la revelación de Dios y estaríamos diciendo que Dios es un Dios mentiroso. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para mentir, para que mienta. Y Juan 17:17 nos dice, tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con la boca de Dios, con la palabra misma de Dios que nos revela su voluntad, que nos revela sus propósitos, que nos revela la conducta que nosotros tenemos que tener, su normativa, lo que debemos hacer. Si la palabra de Dios tuviese errores, no podríamos confiar en este Dios del cual nosotros hablamos, enseñamos, predicamos y en el cual tenemos nuestra fe. Entraría la duda, porque si colocamos en tela de juicio la palabra de Dios, todo lo que hacemos es en vano, porque no tendríamos certeza de lo que estamos enseñando, no tendríamos certeza de nada. Si negamos la eficacia de la palabra de Dios, si decimos que la Biblia contiene errores. Y la infalibilidad, está relacionado con la inerrancia. Si la Biblia entonces contiene errores, si la Biblia no es verdad, entonces tampoco es infalible. ¿Qué quiere decir esto? En su propósito, la palabra de Dios nos dice, nos enseña, esto es así y es así. Porque si la palabra de Dios nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, y que el que cree en Él tiene vida eterna, si la Biblia nos dice eso, es porque es verdad. Y porque es eficaz, es veraz, es comprobable. Si nosotros vamos a Cristo, si creemos en Él, tenemos vida eterna. Por lo tanto, en su propósito es infalible. Dios no nos va a mentir, Dios no nos va a mentir al decirnos que si vamos al Hijo, podemos llegar al Padre y podemos tener vida eterna. Entonces, si la Biblia ahora tuviera errores, si no fuera inerrante la palabra de Dios, claramente la palabra de Dios no sería infalible, sino que sería falible. No podríamos confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. No podríamos confiar en ella. Pero como la Biblia de Dios es inerrante, que no contiene errores, porque Dios es un Dios veraz, porque Dios es un Dios verdadero y Dios reveló su verdad a través de su palabra, a través de su Hijo, que vino al mundo a mostrarnos la verdad, a hablarnos la verdad. Por lo tanto, su palabra, el propósito, la consecuencia de la revelación divina que nosotros encontramos en la palabra de Dios es infalible y la podemos aplicar a nuestra vida y eso nos da esa seguridad de poder aplicar las verdades espirituales de la palabra de Dios. Y no vamos a tener duda de que si el Señor nos dice algo, si el Señor promete, si el Señor nos hace una promesa a través de su palabra, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios verdadero, un Dios que no miente. Y su palabra es inerrante y es infalible. Nosotros somos infalibles. Las verdades del mundo son infalibles. Porque nadie nos puede asegurar lo que Dios asegura en su palabra, que el que cree en Él tiene vida eterna. Nadie nos puede dar esa seguridad eterna que nos da Cristo, que nos da Dios a través de su palabra. Entonces, ¿qué podemos concluir ya terminando este primer programa de introducción a lo que es la Biblia? La Biblia es el resultado de la revelación de Dios. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Es el resultado de la revelación de Dios. Es el registro inspirado de la revelación divina.
que Dios nos ilumina para poder comprenderla, nos da entendimiento para poder comprender su palabra, para poder enseñarla, para poder interpretarla, y como libro sagrado es nuestro manual, es nuestra regla de fe. Estos libros canónicos, ¿cierto? Son nuestra regla de fe. Y lo más importante es que la palabra del Señor, nosotros cuando vamos a ella podemos estar seguros que lo que dice es verdad. Podemos estar seguros que lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros la podemos aplicar a ojos cerrados en nuestra vida y poder ver el resultado de la palabra de Dios. Podemos ver el resultado de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Podemos ver el resultado de las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Dios les decía al pueblo de Israel, obedezcan la ley de Dios. Si obedecen, ustedes van a disfrutar de las bendiciones de Dios. Van a disfrutar de las bendiciones de la tierra. Van a disfrutar del fruto de la tierra. Van a disfrutar de sus cosechas. Van a disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque han obedecido la ley de Dios. Dios va a prosperar sus vidas, sus familias, sus hogares, sus cosechas. Va a prosperarle. Pero si desobedecen, también van a sufrir las consecuencias. Y no es que Dios los ande amenazando, pero sí les advierte que si desobedecen van a sufrir las consecuencias. Y hasta en eso nosotros podemos ver la infalibilidad de la palabra de Dios. Que si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a ver los resultados de lo que Él nos dice que va a suceder. Vamos a ver los beneficios positivos, pero también las consecuencias negativas al no obedecer. Entonces, por eso podemos estar seguros que la palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad. Y es nuestra norma a seguir. Es este libro, este canon de la palabra del Señor es nuestra revelación especial, nuestra guía, nuestro manual, nuestra norma que nos guía a poder hacer la voluntad de Dios correctamente. Entonces la palabra de Dios es nuestra autoridad, es nuestra fuente de autoridad. Por lo tanto, no debemos ignorar la eficacia y la autoridad y la naturaleza de la palabra de Dios. Entonces aquí ya hemos hablado de varios temas para ir cerrando ya y terminando este programa. Hablamos de el nombre, de qué es la Biblia, una colección de libros escritos por más de 40 autores aproximadamente, autores humanos en un periodo de 1500 años aproximadamente, pero también tenemos a un autor principalmente divino. Dios inspiró al hombre, ¿cierto? Los hombres no hablaron por voluntad propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. También hablamos acerca de estos tres términos relacionados a la naturaleza de la Escritura, que es revelación, que Dios se da a conocer al hombre a través de lo creado, a través de la creación, pero también específicamente hoy en día a través de su palabra. Dios inspiró a los hombres a escribir sin error alguno, los libró de error e inspiró para que ellos registraran la revelación divina, y Dios ilumina nuestra mente hoy en día para poder comprender su palabra. También hablamos del canon, que es la lista oficial de los libros inspirados por Dios, revelados por Dios, y que es nuestra norma, ¿cierto? Es nuestra fuente de autoridad que hoy en día nosotros podemos, a la cual nosotros hoy en día podemos acudir y confiar fielmente que es un libro sin error alguno, que Dios inspiró y libró a los escritores bíblicos de cometer error alguno al momento de registrar su revelación, y que esa autoridad, esa inerrancia también, ¿cierto?, nos da esa tranquilidad de que su palabra es infalible, que lo que ella dice se cumple en todos sus propósitos. Así que terminamos nuestro primer programa, agradecemos a Dios por habernos permitido eh, eh, juntarnos, ¿cierto?, en torno al estudio de su palabra.
Le invito a que siga en sintonía, le invito a que nos siga acompañando en estos estudios de la palabra del Señor. Como les decía al comienzo, a través de la Biblia lo que quiere es poder avanzar a lo largo de todos los libros de la Biblia. Pero en primer lugar tenemos que hacer estas introducciones en donde nos vamos a vamos en enmarcar, ¿cierto? O embarcar, mejor dicho, en este viaje a través de la palabra del Señor. Así que le invito a que siga sintonizando a través de los diferentes medios, ¿cierto? A través de la radio, a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales. Le invito a que podamos seguir avanzando en el estudio de su palabra. Los dejo invitados a un próximo programa y mientras tanto que el Señor le bendiga. Chao, chao. Esto fue A través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.